Bueno, vamos a ir directo al grano. Directo al grano. Perú. Perú. Sí, ha sido el gran centro de gravedad en esta última semana, en estos últimos días, en América Latina y en el mundo mundial, porque todo el mundo ha puesto el foco en el Perú. Eh, yo quisiera tomármelo muy en serio. Lo de Perú, quiero evidentemente escuchar los análisis del equipo, como siempre, pero quiero tomármelo muy en serio porque creo que no son buenos tiempos para los expertos por un ratito. No, no son buenos tiempos. No, estos mismos que eran ucraniólogos hace meses o bolivianólogos hace un par de años o ecuatorianólogos cuando hay elecciones en el Ecuador, ahora son peruanólogos. Y cuando está en juego tantas cosas, sobre todo que la gente la pase bien o que la gente la pase mal, me parece que es una falta de responsabilidad lanzarse a opinar, a valorar, a estigmatizar, a etiquetar con tanto atajo, un exceso de atajo. La idea mía en este ratito, me lo he pensado mucho, en qué decir, qué no decir, cómo abordar la temática de Perú, es poner encima de la mesa un conjunto de aspectos, no sé si llamarle información, datos, ¿no? Análisis, y voy a procurar, en la medida de lo posible, no, no alimentarlo con demasiada carga valorativa. Evidentemente todo es subjetivo y a esto no renunciamos. Pero no voy a estar valorando tanto, sino voy a intentar, en la medida de lo posible, y espero que me ayude el equipo, aportando algunos insumos para que cada quien que nos esté escuchando en este momento, para entender lo que ha pasado, lo que está pasando y probablemente lo que pasará en el Perú, pueda tener, insisto, algunos lugares donde agarrarse. Después que tomen sus propias interpretaciones de los hechos. Y yo ahí quiero dividir en dos grandes dimensiones. Una es una dimensión más genérica, una dimensión más estructural, y otra es una dimensión mucho más concreta y específica. Lo uno sin lo otro casi no tiene sentido. Es decir, si yo voy con un auto a 140 y alguien valora lo que yo estoy haciendo en un auto a 140, me podría decir que estoy infringiendo la ley, cierto. Pero si llevo a una persona embarazada en el auto, seguramente el contexto en el cual estoy infringiendo la ley tiene características distintas. Esto no significa que esté bien o que esté mal. Las valoraciones, insisto, son cuestiones éticas que cada quien se puede poner en un lugar u otro. Por eso me parece importante que entendamos que el Perú es un país donde, esto ya lo sabe todo el mundo, ha habido cambios permanentes de presidentes en los últimos tiempos. Todos están en la cárcel. Hay que pensar que en estos últimos tiempos todas las instituciones peruanas, las públicas y las privadas, que nos olvidamos de las privadas, completamente son instituciones fallidas, fallidas, estados fallidos, ¿no? La administración pública, el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, las empresas multinacionales gigantes también fallidas. Es un país donde además el neoliberalismo penetró hasta niveles insospechables, en la cotidianidad y en el imaginario y en la clase política. Es probablemente de la América Latina, yo me atrevo a decir que es el país donde más ha permeado el neoliberalismo, inclusive más que en Colombia, porque en Colombia fueron excluidos muchos hasta del neoliberalismo. En Perú intentaron incluir a su manera, o sea, sufriendo a la gente, la hizo, no hizo una suerte de Estado neoliberal en todas sus esferas. Es un país que además las Fuerzas Armadas históricamente tienen un rol protagónico importante en la historia del Perú. No es una cuestión de ahora, es históricamente importante. Es un país donde, atento, el Congreso ha sido disuelto hace escasamente 2 años y medio. Repito, no estoy hablando ahora de Pedro Castillo, estoy hablando de Vizcarra, disolvió el Congreso. Vizcarra disolvió el Congreso y se convocaron elecciones y hubo elecciones nuevas para un nuevo Congreso.
Se entiende esto. Es un país donde la Constitución le dota al poder legislativo de una competencia que no tiene parangón en el resto de constituciones latinoamericanas ni mundiales. Pongo un ejemplo. El Ejecutivo, para definir y designar y aprobar su gabinete ministerial, tiene que tener la aprobación del legislativo. Esto no es algo habitual. Es un país donde los intentos de destitución del legislativo al ejecutivo son permanentes. Eso sí, Pedro Castillo ganaba por goleada. Tenemos un trabajo magnífico hecho por Bárbara Ester, publicado en CELAG, donde hemos analizado los últimos 7 presidentes en el Perú, uno por uno, y todas las veces que han habido lo que se llaman allá mociones de censura, que son intentos de destitución, tanto del presidente como de ministros y ministras. Y lo de Pedro Castillo era, insisto, derrota por goleada, porque fue el más sometido a un permanente, ¿no? Seguidilla de intento de destitución, a él o a sus ministros. Cuando la gente dice es que Pedro Castillo tuvo 6 premier, que se llaman Perú, o jefes de gabinete, es precisamente por una cuestión del poder del legislativo. No es porque él quiso, no es porque él fue cambiando, porque le fue dando la real gana, sino porque el legislativo, insistimos, tiene un rol que más que ser equilibrado, que por eso es el espíritu de la regla, acaba siendo desequilibrante a la hora de dar o garantizar estabilidad, lo que hace es provocar inestabilidad. Es muy interesante cuando uno analiza el poder del legislativo. Hay que pensar también que Pedro Castillo gana con un desconocimiento de los resultados de todo el arco opositor y de todos los medios opositores. Gana las elecciones y gana con el desconocimiento de la principal opositora, Keiko Fujimori, y de toda la gente que estaba en ese arco ideológico. Hay que también decir que es el Congreso más fragmentado de la historia del Perú y de América Latina, 13 fuerzas parlamentarias con cierto rol protagónico. Hay que recordar también que Pedro Castillo gana, pero en primera vuelta solo obtiene 1 de cada 10 votos de los peruanos y peruanas que podían votar, o sea, del padrón electoral. Del padrón electoral, 1 de cada 10. Por lo tanto, pedirle a Pedro Castillo que sea el líder de una fuerza mayoritaria cuando esa fuerza mayoritaria no existía ni siquiera como votantes en primera vuelta es pedirle demasiado. Es como hoy en día creerse Lasso que tiene una mayoría ecuatoriana cuando ganó con el nada, 12-14%, como a Boric le pasó, por poner uno de izquierdas y uno de derechas, para que seamos justos en el análisis. Entonces, el contexto peruano, ese es el contexto peruano. Ese es el contexto más genérico, más amplio. Podríamos seguir, seguir y seguir y seguir. Y ahora me voy a lo específico y con esto me callo y le doy pie un poco, quiero escuchar a Gaby también y al resto, pero me voy a lo específico. Ahí viene la discusión si Pedro Castillo violó el marco constitucional o no, porque solicitó la disolución del Congreso y creó una suerte de órgano transitorio ¿no? de gobierno de emergencia que le llamó. Y todo el mundo se apresuró a plantear que hizo lo mismo que Fujimori hace décadas. Ustedes saben que no hizo lo mismo por una sencilla razón, porque nadie escuchó la segunda parte del discurso de Pedro Castillo. La segunda parte del discurso, de ese mismo discurso de Pedro Castillo fue: disuelvo el Congreso, creo un órgano de emergencia y convoco inmediatamente a elecciones al Congreso para que haga una constituyente en el marco de 9 meses. Repito, digo porque probablemente ha sido la parte que nadie lee, porque estamos acostumbrados a interpretar y analizar en base incluso a un resumen del titular, lo cual es verdaderamente irresponsable. No estoy diciendo si uno está de acuerdo o no está de acuerdo. Insisto, si está a favor o en contra de Pedro Castillo. Uno puede decir, no me gusta, me cae bien, me cae mal, me es antipático, no me gusta lo que ha hecho. Está bien. Lo que estoy, y de hecho no estoy diciendo que no sea inconstitucional la primera parte de lo que dijo. De ninguna manera estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que no podemos hacer un paralelismo con el fujimorismo porque Fujimori disuelve para no convocar a un congreso rápidamente. O sea, Fujimori quiso gobernar sin Congreso. Sin Congreso. Esta persona lo que hizo fue disuelve, seguramente viola un artículo de la Constitución, eso ahora lo digo, ahora comento ese tema, pero lo que sí plantea, insistimos, es convocatoria inminente para un nuevo Congreso. Para que ese nuevo Congreso tenga competencia para una nueva constituyente, añado otra información que tampoco la he visto ni leído. Ustedes saben que en las últimas elecciones subnacionales a intendentes en Perú, en octubre del año pasado,
no le permitieron a Pedro Castillo ni siquiera una consulta no vinculante para ver si el pueblo peruano quería una constituyente. Repito, el Poder Judicial le impidió a Pedro Castillo una consulta no vinculante para evitar que colisionara con el marco constitucional, no vinculante, para saber si la ciudadanía, en democracia, quería que la vía fuera una nueva constitución. Eso fue, insisto, resuelto por el Poder Judicial, por el Partido Judicial, como diría Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Le impidió hacer también. Por eso él, cuando convoca el nuevo Congreso, le dice que se encargue de una nueva constitución. Porque no le habían permitido, insistimos, hace pocos meses, la posibilidad de consultar no vinculantemente a la ciudadanía. Todo esto, insistimos, es discusión y discusión y discusión. Pero yo, si alguien quiere entender a rajatablas, y le voy a pedir a mi equipo que lo busque lo más rápido posible, si quiere entender a rajatablas, para mi gusto, qué ocurrió, hay que leer los 3 tweets, creo que son, en un hilo de Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, cómo explica lo sucedido en el Perú. Inclusive Gustavo Petro, con su punto de vista, también plantea que a pesar de no estar de acuerdo en lo que hizo Pedro Castillo, no se puede desconocer toda la cadena de intentos destituyentes antidemocráticos contra Pedro Castillo. Esto lo que quiero decir es que hay que complejizar las cosas. No podemos rápidamente etiquetar. ¿Es golpe de Estado o no es golpe de Estado? ¿Es un dictador o no es un dictador? La verdad que si este es el análisis al que estamos llevando, no como responsables los que le tocan hablar al aire, estamos haciendo un flaco favor a la democracia. Pues caemos en eslóganes, ¿es o no es? Y es que hay mucho más. Y lo último, y ahora sí que de verdad me callo, y es importante saberlo, es que a la mañana de cuando se suceden los hechos, creo que era el día 7 de diciembre, ¿estoy diciendo lo correcto? O el 8, ya estoy perdido. Fue el jueves, ¿no? El jueves fue, creo. El Miércoles. jueves. El miércoles, perdón, el miércoles. No estoy. A la mañana, Pedro Castillo estaba seguro que tenía los votos para evitar un nuevo intento de destitución, o sea, la llamada vacancia, que se le llama en el Perú. Vacancia, que es el término que se utiliza para destituir, ¿no? Lo que sería un impeachment, ¿no? En el Brasil, a través del legislativo. Bueno, yo a la mañana quería saber si había, y él me garantiza que tiene los votos seguros. ¿Qué ocurrió entre ese momento que tiene los votos seguros y sale a decir lo que dijo, que es disuelvo el Congreso, convoco nuevas elecciones, mientras tanto un gobierno de emergencia para una nueva constitución? ¿Violó un artículo? Sí. ¿A qué hay que discutir en esa violación de ese artículo de la Constitución? El argumento del presidente Pedro Castillo es que había habido ya 2 intentos fallidos del Congreso. Atento a esto porque no es un dato menor. El Congreso ya había intentado por 2 veces destituir al premier y no lo había logrado. Ustedes saben que en la Constitución peruana, si el Congreso intenta 2 veces tumbar a un premier o a un ministro y no sale, rápidamente se le otorga al presidente la posibilidad y la potestad de disolver el Congreso. ¿A qué no lo sabían muchos y muchas de vosotros y vosotras? La discusión está ahí. Probablemente es cierto que estas mociones no pasan por votación. Lo que plantea el presidente es que fueron intentos de facto, jurídicamente. Y es una discusión que a mí se me escapa. Y puedo llegar a entender quien diga, no, violó la Constitución porque esto no se dio. Esto lo puedo llegar a entender. Pero lo interesante es entender esta letra pequeña, que verdaderamente se da. ¿Qué ocurrió en medio? Ya es una cuestión más de interpretación y de hipótesis. Mi hipótesis, quiero escuchar a Gaby, es que desde que él cree que el Congreso no tiene los votos para su vacancia, dicho de otro modo, para destituirlo, y esa salida que hace hacia adelante, a él creo que tiene un cálculo político errado, con 2 cosas. Cree que va a haber movilización mayoritaria en contra o a favor de la disolución del Congreso, o sea, hecho político, ciudadanía pidiendo disuelva este Congreso. El Congreso peruano es el que peor valoración tiene de todos los congresos en todos los países de América Latina. Y mira que ya tienen baja valoración los congresos en América Latina. El que peor tiene. No solo lo dice las encuestas de CELAC, sino la de la POP y la de Latino Barómetro. O sea, él pensaba que iba a haber una gran mayoría. Claro, probablemente había esa mayoría, pero no en Lima. Otro dato no menor. Pedro Castillo no tiene respaldo en Lima, ni electoral ni político, lo tiene en las regiones.
afuera. Cuidado con este tema regional que también hay que entenderlo y comprenderlo. No es lo mismo en la gran capital que afuera. Es decir, no llega por una cuestión logística. Las movilizaciones no llegan de un día a otro desde Catamarca, no desde el Cusco, desde el Chota, en 2 días. Esto me lo puede explicar Gaby, que ha pasado muchas veces cuando intentaron detener un golpe de Estado en La Paz. Tienen que venir de afuera y no llegan en un día, ni en 2, ni en 3. Hay que articular. Y esto le falla, este cálculo de tiempo de capacidad movilizadora. Y la segunda, las Fuerzas Armadas, que estoy convencido, creo, que le habían dicho, nosotros te bancamos. Y por eso él plantea una suerte de estado de excepción, porque le dijo a las Fuerzas Armadas, nosotros te bancamos. De hecho, hay muchas interpretaciones conspiranoicas. El ex premier Guido Bellido dice que le obligaron a leer ese texto. Yo voy a salir de todas estas interpretaciones. No lo sé, y como no lo sé, no opino. Pero lo demás, insisto, es complejidad. Hablé demasiado, pero lo tenía dentro y lo necesitaba después de tantas cosas que he escuchado en estos días. Gaby, ¿cómo analizas políticamente lo ocurrido en el Perú? Yo a lo que tú dices, Alfredo, le agregaría un par de elementos. El primero, esa enorme carga en contra de Castillo en los medios de comunicación, etcétera. Nosotros publicamos en CELAC un informe en el que se muestra cómo en estos meses previos a esta situación, el índice de negatividad en los medios, en dos de los medios más importantes de comunicación en el Perú, llegaban hasta el 98%. O sea, casi el 100% de las noticias que se publicaban en las tapas de los medios de comunicación eran en contra del gobierno de Castillo. Ahora, con una muy fuerte carga de, no solamente de negatividad, sino de racismo en contra de un presidente como Castillo. O sea, claramente el establishment peruano no podía soportar a un maestro rural gobernando Perú, ¿no? Un segundo elemento es que eh, a mí me llama mucho la atención que en el Perú, a pesar de esa crisis, que no es una crisis que se ha generado, como tú bien mostraste, solamente en el gobierno de Castillo, sino que se viene arrastrando hace bastante tiempo, 6 presidentes en casi 6 años, 7 años, es una locura para cualquier democracia, pero es que esa inestabilidad política no está acompañada de una inestabilidad económica necesariamente. Muchas veces se dice, bueno, donde hay inestabilidad política hay inestabilidad económica y ese elemento en el Perú no se cumple, ¿no? Y un último elemento que quisiera agregar a lo que tú dices, precisamente porque la gente no puede movilizarse desde regiones alejadas a Lima inmediatamente. Y además, las estructuras organizacionales campesinas, indígenas, de magisterio, de otro tipo de organizaciones, no se mueven, no se mueven con plata, no se mueven, no es que alguien les pone plata para que se movilizan luego de haber hecho procesos internos de reflexión y de toma de decisión. Y la reflexión y la toma de decisión no se da en media hora ni en 15 minutos. Son procesos al interior de ese tejido social que evidentemente no podemos comparar el tejido social que hay en el Perú con el tejido social que existe en Bolivia, inclusive en Argentina, etcétera. El nivel de organización es mucho más laxo, ¿no? Eh, pero el día viernes, el día de ayer, sí se han visto movilizaciones en muchas partes del Perú. Ha habido represión dura, han habido detenidos, etcétera. Eh, y creo que hay que nombrar cuáles son las dos cosas que pide la gente en esas movilizaciones. Uno, que el Congreso se vaya. Dos, que se haga una constitución nueva, porque es esa constitución la que genera la crisis política. Esa es la interpretación de la gente. ¿Acaso no es eso lo mismo que dijo Castillo
el día miércoles en la mañana? Preguntémonos eso. Gaby, yo creo que en este punto vale la pena leer, ¿no?, el tuit al que hacía referencia Alfredo, porque la verdad es que me parece que de todas las voces, en esta profusión de voces y ruidos que se presentan con el tema Perú, creo que AMLO lo tiene clarísimo. O sea, a mí en lo particular, porque hemos venido hablando de Perú hace mucho tiempo y siempre inclusive deslizamos la broma, ¿no? ¿Qué carajo pasa en el Perú? Lo hemos venido diciendo, la inestabilidad ha estado presente desde el primer momento, ¿no? Pero AMLO lo tiene clarísimo y se manda un hilo con 3 tweets puntuales que los voy a leer porque creo que aporta para el análisis. Dice el presidente de México: es un principio fundamental de nuestra política exterior la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en Perú. Sin embargo, consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas, con nombre y apellido, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución. Hablando clarísimo, y termina: con el sui generis precepto de incapacidad moral, ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo. Solo un último dato que a mí me parece también descabellado es que los últimos 5 presidentes del Perú, los que fueron elegidos en las urnas, digamos, están prófugos o están en la cárcel. En el caso de García, bueno, se suicidó cuando lo iban a detener, ¿no? Me parece que esto nos ayuda a comprender la volatilidad del poder en el Perú. Yo cada día tengo mayor admiración por el presidente mexicano, primero porque los tweets parecen que lo escribe él. Y cuando digo parece que lo escribe él, lo escriba quien lo escriba, se nota que lo está aprobando él en primera persona y no cae en no decir nada, que es lo que suelen caer muchos y muchas, ¿no?, a nivel de política internacional, con estos temas complicados. Toma posición, equivocada o no, pero la toma. Y luego ha sido noticia y ha sido el rol protagónico de nuevo de México para asistir en materia de que se garanticen los derechos humanos del presidente Pedro Castillo, de su familia y de lo que pueda pasar en los próximos días. Cuidado que esta película, esta serie, que no es de ficción, no ha terminado. Es decir, México sin miedo, sin pedir permiso a Estados Unidos, lo digo para aquellos que a veces se ponen a mirar, sin miedo, sin pedir permiso, tampoco ha reconocido todavía a Dina Boluarte, el presidente mexicano, que suele ser muy tranquilo cuando tiene que tomar este tipo de decisiones. Y digo que no lo ha reconocido porque seguramente conoce bien lo que pueda estar pasando en el Perú. Dina Boluarte, ya con esto termino antes de dar la palabra a Bahía, que quiero que me diga algo. Dina Boluarte es la vicepresidenta y es la primera que se opone a la decisión de Pedro Castillo cuando él sale a llevar a cabo esta cuestión. Pero a mí no me llama la atención, no que se oponga a la violación constitucional, entre comillas, porque puede estar en desacuerdo al respecto y decirlo. Pero no dijo, estoy en desacuerdo con esto, pero es importante que se haga una constituyente, que fue la promesa electoral con la que fueron ganando las elecciones. Es decir, Dina Boluarte no ha convocado elecciones, al menos hasta este momento, no ha planteado la necesidad de una nueva constituyente, no hasta el momento. Lo que quiero decir es que Dina Boluarte llega de la mano de Pedro Castillo con una promesa electoral de constituyente, de separado constituyente, insisto. Esto es importante. Por lo tanto, decir no estoy de acuerdo con el presidente, puedo llegarlo a entender en la discusión constitucional, lo entiendo perfectamente, es legítimo. Lo que no termino de entender del todo es que no respalda una cuestión ya de política, que no es una discusión jurídica. Es el rumbo del Perú en los próximos días. Cuidado que Dina Boluarte no tiene autoridad presidencial, aunque hayan puesto la banda todavía. Cuidado que no ha designado ministro de Interior. Cuidado que todavía está con el rol que tienen las Fuerzas Armadas en el Perú, como ya ocurrió con Vizcarra. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con lo que vaya a pasar de ahora en adelante, ¿no? Con una posición muy endeble, ¿no?, de una presidenta que es de manera accidental, insisto, cuando viene parte de la misma fórmula. Vaya, en el trabajo que aludía Gaby, había una nube de palabras, algo así, muy interesante también para que veamos el marco, como diría Leikov, de lo que viene ocurriendo en el Perú.
Sí, exactamente. Alfredo Celac realizó un informe que es de enero a noviembre de 2022 de las tapas de El Comercio y La República. Y quiero enfatizar en el periodo, porque son 11 meses, todos los días, tapa por tapa, 8 de cada 10, como decía Gaby. Y entre el análisis que hicimos en las 9 palabras se destacan, por supuesto, las palabras Castillo, No presidente, me digas, gobierno, Castillo. contra, aparece corrupción por ahí también, pero en primer lugar, básicamente, presidente y Castillo rankean muy, muy alto, ¿no? Sí, pareciera que esto es Además, un... Dime, Alfredo, Gaby. un detalle procedimental que para mí no es procedimental, es político, es que en días previos a todos estos sucesos, Dina Boluarte fue exculpada de los procesos que tenía en la Asamblea, en el Congreso peruano. 48 horas antes de que nadie supiera que ella iba a ser investida presidenta, ¿no, Gaby? Así es, 48 horas antes el Congreso peruano le da, digamos, le quita de encima todos los procesos que ella tenía. O sea, es un O dato casualidad. menor, o casualidad, exactamente. O casualidad, la presidenta 2 días antes le archivan una cosa que se llama subcomisión de delitos constitucionales del propio Congreso. Y o casualidad, ¿quién había pasado por allá hacía semanas? La Organización de Estados Americanos, la OEA, con un informe preliminar que hay que leer, en vez de hablar mal de la OEA solo, sino hay que leer, y el equipo de CELAC lo leyó, y ya le daba al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, la potestad de dirimir cuando había conflicto entre el legislativo y el ejecutivo. Dicho de otro modo, le estaba poniendo en bandeja al Poder Judicial la potestad, la competencia de gobernar. De gobernar. Curiosamente, el informe preliminar ya dejaba ahí, con mucha ambigüedad en torno a lo sucedido, esta potestad. Lean, creo que querías también decir alguna cosita al respecto. Sí, Alfredo, agregar un pequeño detalle que la constitución actualmente vigente en Perú data de 1993, es una constitución fujimorista, Alfredo. Simplemente ese pequeño detalle de cómo funciona actualmente la democracia Perú, una constitución que proviene de la dictadura fujimorista. Otro gran dato para poner en este contexto que intentamos complejizar. Es decir, cuando la gente pide una nueva constituyente, es justamente porque también hay una vieja que nació en dictadura, como pasó en Chile, como pasó en Chile. Este es el totum revolutum que hay para entender o para no entender Perú, pero al menos no vamos a etiquetar acá en la pizarra. Seguimos.